Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La noche era densa, casi palpable, con un silencio roto solo por el zumbido constante del motor. Emily conducía con cautela por la carretera desierta, agarrando el volante como si le fuera la vida en ello. La llovizna dibujaba fantasmales dibujos en el parabrisas, y cada destello de los faros revelaba brevemente lo invisible. De repente, un movimiento imperceptible captó su atención. Sus ojos se abrieron de par en par, asustados, al ver una pequeña figura en medio de la carretera. Un bebé de apenas 1 año, gateando trabajosamente sobre el asfalto mojado, sin nadie que lo protegiera. Emily frenó a fondo, con el corazón latiéndole con fuerza, y sintió que se quedaba sin aliento. El miedo, el pánico y la adrenalina se mezclaron al detenerse a centímetros del cuerpo pequeño y frágil. El mundo a su alrededor pareció detenerse, los árboles inmóviles, la carretera oscura y mojada, y ese pequeño ser vulnerable mirándola con ojos grandes y asustados. En esa noche opresiva, Emily se dio cuenta de que conducir de noche se había convertido en una pesadilla inimaginable. Cada segundo contaba, y debía actuar con rapidez para salvar esa frágil vida antes de que fuera demasiado tarde. Emily nunca había conducido por esta carretera tan tarde. Los faros de su coche apenas iluminaban el asfalto empapado, y cada árbol a lo largo del arcén parecía inclinarse hacia ella, amenazando en las sombras. Su teléfono, apoyado en el asiento del copiloto, marcaba las 2:17 de la madrugada. Debería haber llegado a casa hacía mucho tiempo, pero llegar tarde al trabajo la había obligado a tomar esta carretera solitaria. Entonces se produjo un movimiento casi imperceptible, un cuerpo pequeño que se arrastraba por la calle. Sintió que sus manos se agarrotaban sobre el volante y un grito ahogado se le atascó en la garganta. Un bebé, de no más de 1 año, solo en medio de la carretera, resbalando sobre el frío asfalto. Emily frenó bruscamente, con el chirrido de los neumáticos rasgando la noche, y se detuvo a centímetros de él. Su corazón latía tan fuerte que lo oía en las sienes. Encendió las luces de emergencia y salió del coche, sus zapatos resbalaban en el suelo mojado. «Dios mío», susurró, corriendo hacia el bebé, que lloraba suavemente, confundido y tembloroso. Sus manitas aún intentaban gatear, como si el peligro fuera invisible para él. Emily se agachó y tomó al bebé con ternura en brazos. Él sintió el frío y la lluvia en su frágil piel, y sus ojos llorosos la miraron fijamente, silenciosos pero aterrorizados. Retrocedió un paso, observando a su alrededor, pero la calle estaba desierta. Ni casas ni transeúntes, solo el viento y el repiqueteo de la lluvia. Mientras abrazaba al bebé para darle calor, una punzada de ansiedad le invadió el pecho. ¿Quién había dejado a esta pequeña criatura sola a esas horas? ¿Se había perdido? ¿Fue un accidente? Emily sabía que cada segundo contaba. Tenía que buscar ayuda, rápido, antes de que ocurriera algo peor. Con un movimiento rápido, volvió a colocar al bebé en su asiento improvisado y reanudó la marcha, esta vez con extrema vigilancia, atenta a cada sombra, a cada sonido. En aquella noche gélida, Emily comprendió que su viaje nocturno ya no era solo un viaje, se había adentrado en una pesadilla cuyo final seguía siendo incierto. Emily agarró el volante con una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. El bebé, acurrucado contra ella, seguía llorando débilmente, acurrucado contra su frágil cuerpecito. Cada gota de lluvia que golpeaba el parabrisas sonaba como una advertencia, el tiempo se agotaba y la carretera vacía parecía extenderse infinitamente ante ella. Aceleró ligeramente, con la vista escudriñando la carretera bajo los faros. El miedo a sufrir un accidente con el bebé en brazos la atenazaba, pero quedarse quieta era aún más peligroso. Necesitaba refugio, un hogar, una luz, cualquier cosa que indicara la presencia de vida humana. De repente, entre las sombras a la derecha, una figura se distinguió. Emily frenó instintivamente, con el corazón latiendo con fuerza. Pero solo era un árbol inclinado, engañando su mente cansada y presa del pánico. Negó con la cabeza, intentando ahuyentar el miedo que amenazaba con paralizarla. «Tranquila, Emily. Solo necesitas ayuda», susurró. Dobló en la siguiente intersección y vio una tenue luz a lo lejos, quizá una casa, quizá un refugio. Le temblaban las manos mientras se dirigía hacia allí, a cada segundo que pasaba la acercaba o la alejaba de la seguridad.
Pero cuanto más conducía, más oía un ruido extraño detrás de su coche. Un chirrido metálico, como si alguien la siguiera, o peor aún, un vehículo acercándose a toda velocidad por detrás. Emily miró por el retrovisor y se quedó sin aliento. Un coche negro, silencioso pero rápido, parecía perseguirla. El pánico la invadió. Sabía que debía mantener la calma, pero la bebé que tenía a su lado no la entendía. Su llanto se hizo más fuerte y Emily sintió que se le encogía el corazón. ¿Quién podría estar en ese camino a esas horas? ¿Y por qué seguirla? La luz a lo lejos se hacía más intensa, una casa con el porche iluminado. Con un último esfuerzo, Emily pisó el acelerador, rezando para que el bebé estuviera a salvo. Sabía que tenía que llegar a esa casa a toda costa. Cada segundo era vital, y en esa noche gélida, el miedo se mezclaba con la determinación: protegería a ese bebé, pasara lo que pasara. Emily finalmente llegó a la casa iluminada, con el corazón latiéndole con fuerza. Le temblaban las manos sobre el volante, y el bebé que tenía a su lado parecía percibir su nerviosismo, llorando débilmente en sus brazos. Se detuvo frente al porche, jadeando, y salió apresuradamente del coche. El viento frío le azotaba el pelo y la bebé temblaba. Emily llamó a la puerta desesperada. «Por favor, que alguien nos ayude», gritó, y su voz resonó en la noche. Tras lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió lentamente. Apareció una mujer de unos 50 años, iluminada por la cálida luz del interior. Sus ojos recorrieron a Emily y al bebé con una expresión indescifrable. «¡Oh, Dios mío!» «¿Qué pasa?», preguntó la mujer con voz temblorosa. Emily le explicó rápidamente la situación, apretando a la pequeña contra su pecho. La mujer asintió y la hizo pasar, cerrando la puerta con llave. El interior era modesto pero acogedor, con una suave calidez que contrastaba con el gélido terror de la noche. Sin embargo, Emily no pudo evitar sentir algo extraño. La mujer parecía demasiado tranquila, casi demasiado perfecta en su preocupación. Colocó con cuidado al bebé en una pequeña cama improvisada, pero sus ojos tenían un brillo difícil de interpretar. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras», dijo la mujer. «Pero ten cuidado con el camino, no es seguro ahí fuera». Emily asintió agradecida, pero un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Por qué este camino solitario? ¿Por qué un bebé solo? ¿Y por qué esta mujer parecía saber exactamente qué decirle para tranquilizarla sin dejar de ser enigmática? Cuando por fin se sentó, secándose las lágrimas y respirando hondo, un ruido exterior le llamó la atención. El chirrido metálico que había oído antes resonó de nuevo. Alguien, o algo, rondaba en la noche, y Emily supo que su pesadilla apenas comenzaba. Emily se quedó allí, jadeando, mientras el sonido metálico se acercaba a la casa. Recorrió con la mirada la ventana, y en la oscuridad, distinguió una figura borrosa que se movía lentamente, pero con una intención evidente. Se le encogió el corazón, alguien estaba ahí fuera, y no sabía si querían ayudarlos, o hacerles daño. La mujer que la había saludado notó su miedo y dio un paso adelante con calma. «No te preocupes», susurró. «Tenemos cerraduras extra. Nadie entrará a menos que yo lo permita». Emily asintió, pero la ansiedad no se le iba. Se acercó al pequeño bebé, abrazándolo fuerte, e intentó respirar profundamente para calmar el pánico que amenazaba con abrumarla. Un portazo repentino en la puerta trasera la sobresaltó. Emily sintió que se le helaba la sangre. La figura ya no estaba en el asiento delantero, se había movido. La incertidumbre se estaba volviendo insoportable. «Quédate cerca de mí», dijo la mujer, tomando a Emily del brazo. La condujo a una pequeña habitación en la parte trasera de la casa, donde podrían esconderse si era necesario. Emily se sentó en el suelo, acunando al bebé, y escuchó. El ruido se apagó un poco, pero permaneció allí, como un sofocante recordatorio de que el peligro no había pasado. Sus pensamientos daban vueltas. ¿Quién dejaría a un bebé solo en esta calle? ¿Y por qué la seguía esa persona? Mientras buscaba respuestas en la oscuridad, su teléfono vibró. Un mensaje desconocido: «No deberías haberte detenido». Emily sintió un escalofrío. La pesadilla no había terminado. Alguien sabía que se había llevado al bebé, y esa persona la quería ahora, o al bebé. El bebé se acurrucó contra ella, temblando,
y Emily supo que no podía quedarse allí mucho tiempo. Tenía que actuar, y rápido. En la noche gélida, la carrera para salvar al bebé y a ella misma apenas comenzaba. Emily abrazó al bebé con fuerza, recorriendo la habitación con la mirada en busca de un plan. La casa, que minutos antes le había parecido un refugio, ahora se sentía atrapada. La amenaza exterior, palpable y silenciosa, la instaba a actuar de inmediato. «Tenemos que salir por atrás», murmuró la mujer, claramente acostumbrada a este tipo de situaciones, mientras abría una pequeña puerta trasera que daba al jardín. Emily respiró hondo, sintiendo el latido del bebé contra su pecho. Cada paso sobre la hierba mojada resonaba como un tambor en sus oídos. La noche era oscura, y solo las estrellas y la tenue luz de la casa guiaban su camino. De repente, un ruido agudo a sus espaldas los hizo detenerse en seco. Alguien se acercaba. Emily abrazó al bebé con fuerza, con las manos temblorosas, mientras la silueta del intruso se cernía sobre la oscuridad. El miedo le infundió una fuerza inesperada, corrió, tropezando con raíces y barro, cargando al bebé con una urgencia febril. «Por aquí», gritó la mujer, señalando un estrecho sendero entre los árboles, casi invisible en la penumbra. Emily obedeció, con las piernas ardiendo y la respiración entrecortada, pero decidida a proteger a ese pequeño ser. El sonido de pasos tras ellos se acercaba, más rápido, más decidido. Miró hacia atrás, una figura enorme avanzaba, con movimientos precisos y amenazantes, como un depredador acechando a su presa. El sinuoso camino finalmente los condujo a una carretera secundaria, menos transitada pero más abierta. Emily supo que debía haber llegado a una zona poblada, un lugar donde los testigos podrían intervenir. Apretó el paso, con el bebé en brazos, cada segundo contaba para su supervivencia. Pero justo cuando creía que podía escapar, un grito a sus espaldas la sobresaltó. El intruso acababa de superar el último obstáculo y estaba más cerca de lo que imaginaba. Emily sintió que se le encogía el corazón, esta pesadilla nocturna no había terminado. Tenía que seguir corriendo, pasara lo que pasara, para salvar la vida del bebé, y la suya. Emily corría sin descanso, con el bebé aferrado a ella. Le ardían los pulmones y sus piernas empezaban a flaquear, pero sabía que no podía detenerse. Cada paso la acercaba a una zona iluminada, a una posibilidad de seguridad. El camino lateral se convirtió en un sendero más amplio, y a lo lejos, aparecieron las luces parpadeantes de un pequeño pueblo, como una frágil promesa en la oscuridad. Pero el peligro nunca estaba lejos. Los ruidos a sus espaldas persistían, amortiguados por el viento, pero lo suficientemente nítidos como para recordarle a Emily que alguien la perseguía. Sintió terror mezclado con determinación, tenían que llegar al pueblo antes de que el intruso los alcanzara. Al acercarse a las primeras casas, un coche apareció de repente en la curva, con sus faros cegadores iluminando la carretera. Emily frenó bruscamente, tropezó y cayó de rodillas, con el bebé aferrado a ella. Su respiración entrecortada se mezclaba con el llanto del pequeño. El coche aminoró la marcha y, a través de los faros, vio a un hombre sentado al volante. Sus ojos estaban ocultos tras unas gafas de sol y su expresión permanecía impasible. Emily, aterrorizada pero desesperada, levantó la vista. «Entrad», gritó con voz firme pero tranquila. Emily dudó unos segundos, analizando cada detalle. No conocía a ese hombre, y aún así, no parecía haber seguridad alguna. El sonido de pasos detrás de ella se acercaba. Sin pensarlo dos veces, agarró al bebé y corrió hacia el coche. Al cerrar la puerta tras ella, el vehículo arrancó a toda velocidad. Emily miró por la ventana trasera, en la oscuridad, una figura permanecía inmóvil en el camino, observándolos. Su corazón latía con fuerza, pero por primera vez desde que comenzó la noche de pesadilla, sintió una punzada de esperanza. Tal vez no estaba sola, tal vez podrían sobrevivir a esta noche. Pero aún no habían llegado a la ciudad, y el desconocido al volante aún no había revelado sus intenciones. La pesadilla continuaba, y Emily sabía que lo peor estaba por venir. Emily aún sostenía al bebé contra ella, con las manos temblorosas pero decididas. El coche aceleró hacia la ciudad, sus faros penetrando la oscuridad de la noche. El desconocido al volante permaneció en silencio, con la mirada fija en la carretera, su rostro severo, casi inaccesible. Emily lo miró fijamente, buscando una señal de confianza.
Gracias, yo, no sé qué habría hecho sin ti, murmuró finalmente. El hombre no respondió de inmediato. Tras un largo silencio, dijo con voz grave. Hiciste bien en no quedarte afuera. Este camino no es seguro. Y ese, bebé, no habría sobrevivido solo. Emily asintió, sintiendo una ola de alivio invadirla, pero su intuición le decía que algo no estaba claro. ¿Quién eres?, preguntó finalmente, con voz temblorosa pero firme. Nunca me habías visto antes de esta noche. El hombre giró levemente la cabeza hacia ella. Sus ojos brillaban en la penumbra, serios pero extrañamente compasivos. Digamos que estoy alerta ante ciertos peligros. Sé por lo que has pasado, y sé lo que podría pasarte si nos detenemos. Emily sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Las palabras eran crípticas, pero la verdad tras ellas era evidente, este hombre sabía algo sobre el intruso que los perseguía. Pero, ¿por qué yo? ¿Y el bebé? ¿Por qué nos ayudas?, preguntó confundida y recelosa. Dudó un momento y luego simplemente dijo. Porque todo esto, no es casualidad. El bebé nunca debió estar aquí. Y ahora que lo has encontrado, ambos están en peligro. Emily sintió que el miedo regresaba, más intenso que nunca. El coche avanzaba, las luces de la ciudad se acercaban, pero la pesadilla apenas comenzaba. El secreto del hombre al volante, el misterio que protegía, podría ser la clave de su supervivencia, o el detonante de un peligro aún mayor. El bebé, temblando en sus brazos, ya parecía percibir la urgencia de la situación. Emily comprendió que debía confiar en ese desconocido, al menos por un momento, porque afuera, en la noche gélida, el peligro aún los acechaba, más cerca y amenazante que nunca. El coche finalmente entró en las primeras calles de la ciudad. Las farolas proyectaban una luz amarilla parpadeante, que parecía prometer algo de seguridad después de la noche de pesadilla. Emily abrazó al bebé, respirando por fin con un poco más de calma. El desconocido aminoró la marcha y se detuvo frente a un edificio pequeño y de aspecto común. Dijo, es un lugar seguro por ahora. Debemos esperar hasta el anochecer antes de decidir nuestros próximos movimientos. Emily bajó lentamente las escaleras, con el bebé en brazos. El interior del edificio estaba limpio y bien iluminado, pero algo en el aire le parecía extraño. Un silencio opresivo la envolvía, a pesar de la cálida iluminación. ¿Por qué? ¿Por qué este silencio?, preguntó Emily con recelo. El hombre se encogió de hombros, como si esperara esta pregunta. Todos duermen a esta hora, respondió con calma. Pero hay algo más. Aún no estás a salvo. Antes de que Emily pudiera reaccionar, un sonido metálico resonó desde arriba, seguido de un suave chirrido. Su corazón se detuvo. ¿El intruso de la calle, o alguien más? Quédate aquí, dijo el hombre con firmeza, y no te muevas. Emily sintió un miedo gélido que la atenazaba. Incluso en la ciudad, incluso en este supuesto refugio, el peligro estaba presente, inminente. Abrazó al bebé y observó al extraño subir lentamente las escaleras, con movimientos precisos y silenciosos, casi como los de un depredador. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Emily comprendió que su huida era solo un paso, y que el verdadero calvario apenas comenzaba. El desconocido sabía algo que Emily tenía que descubrir para proteger al bebé y a sí misma. La pesadilla de la noche continuó, pero ahora la ciudad misma parecía albergar sus propias trampas, y Emily se dio cuenta de que el peligro podía venir de cualquier parte, incluso de aquellos que parecían querer ayudarlos. Emily permaneció agachada en el pequeño apartamento, con el bebé acurrucado contra ella. Los segundos transcurrían lentamente, cada ruido la sobresaltaba. Entonces el desconocido regresó, sus rasgos iluminados por la tenue luz de la habitación. Sus ojos brillaron con una nueva intensidad, como si cargara con el peso de un secreto que ya no podía ocultar. Emily, es hora de que sepas la verdad, dijo finalmente, con voz profunda y decidida. Emily sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Respiró hondo, lista para oírlo todo. Este bebé, dijo, es mucho más que un niño abandonado en la carretera. Está, en el centro de una situación peligrosa. Personas muy poderosas lo buscan, y su seguridad depende de ti y de mí. Emily sintió que el corazón le daba un vuelco.
Todo lo que había creído un rescate sencillo resultó ser mucho más complejo. ¿Por qué yo?, preguntó confundida y desconfiada. Porque eres el único que lo encontró antes que ellos, explicó. Y porque has demostrado una valentía y una determinación que no pueden predecir ni controlar. Emily miró al bebé, con sus ojitos llenos de confianza a pesar de la angustia de la noche. Comprendió entonces que este ser diminuto, frágil e inocente tenía un papel mucho más importante del que había imaginado. El peligro que los había perseguido desde el camino era solo parte de una trama mayor, y el desconocido que tenía ante ella era mucho más que un simple salvador, era un protector, un aliado en una situación donde la confianza se estaba volviendo vital. Debemos prepararnos, dijo finalmente. Esto aún no ha terminado, el verdadero desafío comienza ahora. Emily sintió una mezcla de miedo y determinación crecer en su interior. Ya no era solo una conductora perdida en la noche, se había convertido en la guardiana de un secreto peligroso, la protectora de una vida frágil, y la pesadilla de la noche había dado un giro inesperado. El bebé, acurrucado contra ella, ya parecía percibir la gravedad de la situación. Emily comprendió que, de ahora en adelante, cada decisión contaba, y que su supervivencia dependía de cada movimiento, de cada elección, en la oscuridad de esta noche que aún no había revelado todos sus peligros. La noche parecía interminable, pero finalmente los primeros rayos del amanecer se filtraron por las cortinas del apartamento. Emily, aún acurrucada junto al bebé, sintió una frágil sensación de alivio que la invadió. La oscuridad de la noche había sido implacable, pero ahora dio paso a la luz, y con ella, a la esperanza de un nuevo comienzo. El desconocido, sentado a su lado, la observaba atentamente. Su rostro serio aún reflejaba la intensidad de las últimas horas, pero ahora había certeza en sus ojos, el peligro inminente se había evitado. Hemos aguantado hasta ahora, dijo finalmente, con calma. El bebé está a salvo, por ahora. Emily respiró hondo, sintiendo que el miedo y la fatiga se disipaban. Acarició suavemente el pequeño rostro dormido, dándose cuenta de que esa noche había cambiado su vida para siempre. Este bebé, encontrado en medio del camino, ya no era solo una víctima, se había convertido en un vínculo, una responsabilidad, pero también en un símbolo de valentía y supervivencia. Gracias, susurró Emily, con la voz aún temblorosa, pero sincera. Gracias por ayudarnos. El hombre asintió y una leve sonrisa cruzó su rostro. Todos tenemos un papel que desempeñar en esta vida, y a veces las situaciones más aterradoras revelan nuestra verdadera fuerza. Protegiste a ese bebé a pesar del miedo, a pesar del peligro. Fue esa valentía la que nos permitió sobrevivir esa noche. Mientras la luz de la mañana bañaba la ciudad, Emily sintió que una nueva determinación crecía en su interior. La noche de pesadilla podía haber terminado, pero la historia del bebé y quienes lo perseguían apenas comenzaba. Sabía que estaría lista para lo que viniera después. Y en el suave silencio del amanecer, Emily, el bebé dormido contra ella, y lo desconocido, preparada para afrontar un mundo todavía lleno de incertidumbres, pero ahora con la esperanza de que la luz siempre triunfaría sobre la oscuridad.